está explicado acá y hemos avanzado cuando vimos la neurulación. Entonces hay cosas que vamos simplemente a recordarlas y que yo voy a preguntar, porque se supone que ya lo han estudiado. Y también lo hemos estado viendo en las prácticas, en todo lo que hemos estado ya revisando, y hay cosas simplemente para recordar. El tubo neural, como habíamos visto, se forma de un engrosamiento del ectodermo, formando la placa neural, estimulada por la presencia aquí de la notocorda, que no la estamos viendo muy claro aquí, pero aquí sí, en esta imagen, donde esta placa se imagina para formar un surco que se profundiza y luego se cierra, ¿no? Formando lo que es el tubo neural inducido por la notocorda. Y sobre este tubo neural en esta plegadura que se ha producido, ambos ectodermos se fusionan por debajo de ella y entre el tubo también se van a desprender aquellas celulitas que habíamos hablado de la cresta neural, tan importantes que se llegan a ubicar aquí. En toda la extensión del tubo, porque esto es un corte transversal, pero estamos pudiendo ver hacia aquí atrás el resto del tubo que también está ya cerrado. Aquí ya han sucedido las plegaduras, pero nos importa ahora lo del tubo neural. Esta plegadura se cierra inicialmente en la parte central, que luego se extiende hacia ambos extremos, tanto toda la parte cefálica como la parte caudal, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, este espacio que se forma por la plegadura se va a ir cerrando, pero van quedando aperturados estos dos orificios en los extremos que son los neuróporos, el neuróporo anterior y el neuróporo posterior. Paralelamente a este cierre, también habíamos visto cómo se iba formando los somitas, que iban, este mesodermo iba a estar separado inicialmente por la notocorda, pero luego lo podemos ver en esta visión dorsal, cómo están ubicados los somitas a los lados del tubo neural. Habíamos visto que la formación de la placa, lo más extenso, diríamos, lo más amplio en este engrosamiento del ectodermo, justamente era a nivel cefálico, que iba a ser responsable de la formación de estas vesículas, que ya las podemos estar nosotros visualizando en esta imagen. Lo mismo, la placa, estas celulitas de la cresta neural, que luego van a quedar ubicadas acá y que ya habíamos visto parte de ellas, cómo podían diferenciarse en aquellas estructuras musculares o óseas de la formación de la cara. Finalmente, todo el disco en toda su extensión, en un corte transversal, nos permite visualizar de esta forma un gran tubo neural con los somitas a ambos lados que también simultáneamente se van dividiendo, como ya habíamos visto. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se desarrolla este tubo neural. Inicialmente se forman estas tres vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que a su vez van a sufrir nuevas dilataciones, sobre todo a nivel del prosencéfalo y del romboencéfalo. Lo que corresponde al prosencéfalo va a formar estos telencéfalos hacia ambos lados, quedando aquí en la parte central el diencéfalo. Justamente cuando está en esta formación del prosencéfalo, se emiten las vesículas ópticas que luego con el crecimiento de los dos telencéfalos se desplazan a como que la emergencia de estas vesículas ópticas estuvieran emergiendo de la porción del diencéfalo, como estamos visualizando aquí, alojando en su interior a los ventrículos laterales y el tercer ventrículo dentro de lo que va a ser el diencéfalo. El romboencéfalo, a través de la curvatura, de la plegadura de la curvatura pontina, la extiende y la dobla y va formando dos estructuras independientes, ¿no? Este es el mesencéfalo. Diencéfalo, mesencéfalo. Entonces, esta plegadura, que es la curvatura pontina, va a formar lo que va a ser el metencéfalo y aquí el mielencéfalo alojando al cuarto ventrículo, cuyo conducto se extiende en el conducto ependimario. Pero esta porción de la placa neural que había formado el tubo neural no sufre ninguna dilatación y se mantiene como tal en todo el desarrollo posterior. No solamente las plegaduras las hemos visto en forma frontal, diríamos, pero estas plegaduras se forman también en forma lateral.
Y aquí están los telencéfalos que están superpuestos. Hemos tenido imágenes de esto en las prácticas, como se superponían estas tres vesículas cuando va creciendo el telencéfalo que esconde en la parte central al diencéfalo, y también habíamos visto las dos vesículas ópticas que iban desarrollándose, ¿no? Habíamos visto 5 vesículas superpuestas en una visión frontal. Y luego tenemos aquí al mesencéfalo y la curvatura pontina que divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Es la curvatura mesencefálica y habíamos visto que este era el istmo mesencefálico. En realidad, al principio todo tiene casi el mismo tamaño en relación a amplitud, en relación a los contenidos libres, a los espacios que se encuentran internamente, pero lo que más va a desarrollar posteriormente es el telencéfalo, que será la mayor parte de desarrollo de la masa cerebral. Y este crecimiento justamente esconde en la parte central, la parte medial, a estas estructuras que habíamos visto, el diencéfalo, el mesencéfalo y todo lo demás, porque el hemisferio cerebral que procede del telencéfalo esconde, como mencioné, todos los componentes que habían sido inicialmente formados a partir de ese tubo neural que se desarrolló, ¿no? Esto es lo que más crece, lo que más ocupa nuestra cavidad cerebral, y en consecuencia lo demás queda pequeño en relación a ello. Ustedes han visto ya en neuroanatomía cómo se veían los hemisferios cerebrales y cómo en la parte central iban distinguiendo las diferentes porciones que se encuentran dentro de la calota, y que cada uno de estos lugares tiene centros especiales, específicos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo esto? Porque este crecimiento del telencéfalo, esta diferenciación de estas porciones de todo el tubo neural, definitivamente van a ser a partir de la multiplicación celular activa que tiene el sistema nervioso central. En algún momento de las clases previas yo mencionaba y les decía, miren, el tamaño de la cabeza comparativamente al resto del cuerpo, del tórax y el abdomen, casi era mitad, mitad, ¿no? Entonces, es uno de los órganos más importantes en su multiplicación inicialmente es el sistema nervioso central, a expensas de la porción cefálica y a expensas fundamentalmente del telencéfalo. Y esta diferenciación y multiplicación celular muy efectiva se realiza a partir de este engrosamiento del ectodermo, que va a formar justamente una capa que se llama capa neuroepitelial. Diríamos que este es el revestimiento de todas las cavidades que nosotros habíamos visto, y este es el revestimiento en realidad que va a dar lugar al engrosamiento de estas paredes, no solamente en espesor, sino también en este crecimiento, como ampliando la posición de este tejido, o sea, haciendo en longitud y en ensancharse. Eso es lo que va a permitir en su crecimiento. Y este neuroepitelio es el que va a dar lugar, por una gran actividad de división, una gran actividad mitótica, a empezar a formar células que se diferencian en neuroblastos y en células de la neuroglía, cuyas extensiones, la ubicación justamente de todas estas células ya las hemos visto nosotros cuando observábamos, por ejemplo, en la médula espinal, a nivel de la médula espinal, reconociendo la capa ependimaria, la capa del manto y la capa marginal. Justamente vemos esto, esta capa del manto, que es la ubicación de todos estos neuroblastos inicialmente que se están formando y que van a desarrollarse ahora como neuronas, y también las células de la microglía, de la neuroglía en general, ¿no? De la neuroglía en general, cuyas extensiones se van a ubicar en esta capa marginal, donde solamente se encuentran estas. Por eso que cuando ustedes veían en la lámina, la capa del manto era con puntitos, oscura, y esta parte se veía clara porque simplemente se ven las extensiones. Y les habíamos mencionado en las prácticas que justamente esta capa marginal correspondía en el futuro a lo que iba a ser la sustancia blanca. Y si ustedes se remontan a su estudio de médula espinal en histología y se remontan a haberlas visualizado en un aumento mayor, recuerden que eran como puntitos,
puntitos, puntitos, puntitos oscuros rodeados de un halo blanquecino, ¿no? Puntitos, puntitos rodeados de un halo blanquecino. Ese halo blanquecino y el revestimiento de mielina de cada extensión que provenía de las células que se encontraban en la capa del manto. Y en la capa del manto se encuentran los cuerpos de estas neuronas que se ubican a este nivel. Entonces, este desarrollo no es pues una sola capita, son muchas capitas de células, mucha presencia de neuronas que se van formando a partir de esta multiplicación activa que se desarrolla aquí en esta capa de la neuroepitelial, que es en realidad la que tiene la gran actividad de división celular. Y entonces, esta célula neuroepitelial, aparte de ser responsable de la formación de las neuronas, también es responsable de las células de la neuroglía, específicamente de dos, de los astrocitos y de los oligodendrocitos. Estos astrocitos tenían una función importante que también ya se las mencioné en algún momento, que es el responsable, todas estas celulitas, los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos, que ya ustedes estarán recordando qué diferencia había entre ellos morfológicamente en la célula, eran responsables de formar lo que se llama la barrera eh, hematoencefálica. ¿En qué consiste esta barrera hematoencefálica? Lo que pasa es que estas extensiones de los astrocitos no, o mejor diríamos que las neuronas que se encuentran, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una neurona por aquí, esa neurona que tiene extensiones, axones o dendritas, usualmente en las células hacen contacto con la red de vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero en este caso no es así. La neurona nunca va a hacer contacto directamente con un capilar, jamás. Nunca va a obtener sus nutrientes o su energía a partir de la presencia de glucosa para su funcionamiento. Nunca va a suceder esto, porque a través de lo hace a través de las conexiones que pueda tener este astrocito. El astrocito, una de sus extensiones va a estar pegado, si asumimos que este fuese la neurona, una extensión va a hacer contacto con la membrana citoplasmática de la célula. Y a partir de ella, esta célula que sí tiene un contacto, esta ramificación con este vaso, va a obtener glucosa, va a obtener oxígeno, va a obtener todo y va a poder pasarle a la neurona. Por eso es que los astrocitos se consideran que forman la barrera hematoencefálica que protege a las neuronas de sustancias que podrían afectarlas. Claro, cuando ya la situación es grave, ya aquí ya no hay tal barrera que se vaya a respetar. Y aparte de estos astrocitos están los oligodendrocitos, que revisten de la vaina de mielina a las extensiones de la neurona, pero dentro del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central. Estas dos células sí se derivan del neuroepitelio, conjuntamente con las neuronas. En cambio, las células de la microglía no son derivadas de esta célula, sino son derivadas de células mesenquimales del mesodermo que llegaron a penetrar cuando se formó el tubo neural de estas células que se habían formado en la gastrulación y que penetraban dentro de ellas, metiéndose dentro de ellas con responsabilidades importantes. Una, la de formar justamente esta microglía, que son las células de defensa, son los macrófagos que se ubican dentro del sistema nervioso central. Y otra responsabilidad muy importante, la de diferenciarse en tejido que pueda, angiogénico, que pueda formar vasos sanguíneos que estén bien metidos dentro de todo el tejido nervioso y que va a tener la responsabilidad de poder llevar, llegar hasta estas áreas de sangre, ¿no? Entonces, cuando ustedes han visto sus láminas del sistema nervioso central con parte del tejido de masa encefálica, porque eso lo han visto en histología, no solamente veían a las neuronas, sino también veían a esta red de vasos que están introducidos dentro de, claro, hay vasos importantes periféricamente, como la cerebral anterior, la cerebral media, etcétera, etcétera, que luego penetran
la parte periférica de la masa cerebral y se ramifican internamente hasta formar capilares. Y justamente esos capilares que están metidos internamente es que los astrocitos van a conectarse como piecitos que ponen aquí sobre la superficie del vaso para obtener o eliminar hacia estos vasos, esos capilares, lo que esté el desecho del metabolismo de la célula, ¿no? Entonces, aquí es importante diferenciar quién se deriva del neuroepitelio y quién se deriva de las células mesenquimales, específicamente del mesodermo. Entonces, nosotros tenemos a este neuroepitelio donde tiene esta gran actividad de división que, como mencioné, no solo se divide para estar extendiendo longitud, sino también en extensión, ¿no? Y se forman estos neuroblastos que luego darán lugar a las neuronas y también estas células gliales, como había mencionado, y que luego de que esta célula, recuerden lo que dije, en un momento la cabeza es igual que el resto del cuerpo en ese desarrollo, ¿verdad? Entonces hay este proceso de división es muy, muy, muy acelerado y muy importante. Y cuando esa célula ha perdido la capacidad de multiplicación, se convierte en la capa ependimaria, en células ependimarias que revisten todos los ventrículos y que están justamente alojándose en el caso de la médula espinal, formando lo que habíamos visto en las prácticas, la capa ependimaria. Cuando ya agotó, ya no tiene la capacidad de multiplicarse. Es así que nosotros siempre hemos tenido el concepto que hasta hace algún tiempo se manejaba y que decíamos que las neuronas, desde el momento en que ya el niño nace, ya no forma neuronas. Eso con múltiples estudios ya se ha desechado que suceda esto, pero hay estudios que han demostrado que sí hay, pero obviamente no a la velocidad que suele suceder, por ejemplo, en el caso de la piel, ¿no? O sea, esa velocidad de división que nadie puede tener en este momento una sola célula en su piel con la cual haya nacido. Eso es definitivo. A lo largo de todo el tiempo, ustedes de sus 18, 19 años y yo de muchos más, ya no tengo menos, tendré pues ninguna sola célula. En cambio, las neuronas sí. Y se ha podido observar este crecimiento para hacer justamente esta posibilidad de tratamiento en el futuro cuando hay daños medulares que dejan ya con parálisis a las personas, ¿no? Y se ha obtenido, un lugar de donde se ha obtenido y se ha podido hacer cultivos de ellos es justamente en la membrana pituitaria, la que justamente está ubicado por debajo de la lámina cribosa, donde están los nervios olfatorios. Y esa posibilidad está permitiendo que experimentalmente pueda en el futuro haber la posibilidad de una recuperación por esta posibilidad de actividad de división que todavía puedan tener algunas células nerviosas. Entonces, progresivamente, conforme va habiendo esta gran actividad mitótica, podemos ver nosotros la posición de todos estos cuerpos de las neuronas que constituyen la capa del manto, como estamos viendo aquí, y que luego las extensiones van a formar la capa marginal. Esto sucede en toda la extensión de ese tubo neural que habíamos visto, en toda la extensión. Obviamente, ya desde un principio facilitada, diríamos, por esta diferenciación, que ya la placa neural era bastante ensanchada en la parte cefálica, que en algún momento también les dije que parecía la plantilla de una zapatilla, ¿verdad? Eso ya desde ese momento, incluso antes de que se pliegue, ya había una gran pared de tejido nervioso que iba a constituir estos ventrículos o esta porción cefálica del tubo neural. Y este se va a diferenciar en prosencéfalo, en mesencéfalo, romboencéfalo y médula. Justamente se termina de formar en la neurulación del tubo neural, ese conducto. En la cuarta semana ya empiezan a formarse estas vesículas que independientemente en la quinta semana se dividen en prosencéfalo, en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se divide. El romboencéfalo se va a dividir también metencéfalo y mielencéfalo y el resto del tubo neural en la parte caudal, formando la médula espinal que se mantiene como tal. En la sexta semana ya podemos ver que este telencéfalo empieza a desarrollarse aún más y va a formar la paleocorteza,
que es una parte de la evolución de la masa cerebral, el cuerpo estriado y la neocorteza. Esta es la más antigua y esta neocorteza es la que justamente va a dar lugar a la formación de los dos hemisferios cerebrales. El diencéfalo va a mostrarnos el epitálamo, tálamo, hipotálamo e infundíbulo, muy importante que ya lo hemos visto también. El mesencéfalo va a formar el techo, el tegmento y los pedúnculos cerebrales, que serán, diríamos, el soporte o la conexión de toda la masa cerebral con el resto del tubo neural. El metencéfalo forma el cerebelo y la protuberancia. El mielencéfalo, muy importante, el bulbo raquídeo, esta porción del tejido nervioso donde se alojan todos los centros de funcionamiento de diversos órganos que tienen relación estrecha con la supervivencia. Y la médula espinal que dará lugar a la médula espinal. Entonces vamos a ir de abajo para arriba, cómo se van formando o diferenciando las estructuras. La médula, que es lo que hemos estado visualizando en las prácticas, se formaba justamente al cierre, inicialmente la formación del tubo, cerrando el tubo neural con esta cavidad bastante importante, que es el tubo del epéndigo, ¿no? Es la cavidad central a este nivel. Se va dividiendo este neuroepitelio en la formación de la capa del manto y la capa externa, la capa marginal. Conglomerados de neuronas que van ubicándose y que ya van modificando su forma en cuanto a la presencia de cómo van a estar estas neuronas, formando dos astas, una asta anterior o cuerno anterior y una posterior. Se va estrechando la luz de la cavidad central que estuvo presente, se organiza mejor, más estrecha aquí, las neuronas ya van ubicándose y nosotros ya vamos determinando por el conocimiento que tenemos que en el asta anterior se van a ubicar las neuronas motoras y en el asta posterior las neuronas sensitivas. Y se forma un arco reflejo muy interesante e importante que ustedes van a reconocer en las prácticas, las raíces y los nervios mixtos, que ya lo hemos explicado, pero habrán láminas que mejor nos enseñen. En un inicio, cuando yo explicaba que se formaba el tubo neural, aquí en esta parte iban a estar ubicadas las células de la cresta neural. Y esas células de la cresta neural, a lo largo de todo el tubo neural, se van desplazando porque tiene una gran capacidad de diferenciación, lo vamos a ver hoy mismo en la clase, en la parte final de la clase, en diferentes componentes, en diferentes estructuras, y una de ellas es que justamente serán responsables de la formación de los ganglios raquídeos, ¿no? Estas celulitas que han migrado aquí se empiezan a organizar muy bien y a diferenciarse en formar este ganglio raquídeo que está formado por neuronas, o sea, se diferencian en neuronas. Y estas neuronas, ubicadas aquí en el ganglio raquídeo, son muy importantes porque serán las que van a permitir el desarrollo a través de sus extensiones, tanto de las dendritas como de los axones, para conectarse con este tubo neural, específicamente con el asta posterior. Entonces, cuando estas neuronas se han desarrollado, neuronas que se desarrollan aquí, sus extensiones van a salir por la raíz anterior, que es la raíz motora. Y en esta porción que está aquí, se convierte en un nervio mixto, que también se le llama nervio espinal. ¿Por qué? Porque aquí van a haber raíces motoras y raíces sensitivas. Las sensitivas están llegando. Claro, que no es que se hayan formado periféricamente y luego estén llegando aquí. No, lo que pasa es que estas neuronas que se han diferenciado dentro del ganglio raquídeo tiene dendritas y axones y sus dendritas se han extendido tan largamente, largamente, que van a traer la sensibilidad de la piel, de todos los componentes del organismo y van a hacer un pare aquí en estas células de las neuronas que se encuentran aquí en el ganglio raquídeo. Y luego, estas extensiones se van a permitir ingresar para conectarse con estas neuronas sensitivas que se encuentran en el asta posterior. Entonces, yo quiero decir lo siguiente.
Cuando hablamos de sistema nervioso central y nervioso periférico, casi la mayor parte del sistema periférico se forma a partir de las células de la cresta neural. Pero, pero, con estas extensiones motoras, el nervio que inerva el bíceps o el tríceps o cualquier músculo periféricamente, ese nervio motor que va a dar la orden para que se mueva, para que flexione o para que extienda ese músculo, definitivamente no tiene un origen en las células de la cresta neural. Son extensiones que han nacido aquí a partir del neuroepitelio y que se han extendido periféricamente. Así como también habrán algunas, estas raíces nerviosas que están penetrando dentro del el tubo neural a este nivel, que son, que se han formado a partir de las células de la cresta neural. Lo que yo decía, estas células de la cresta neural se empiezan a diferenciar en formar neuronas. Y estas neuronas son las que se van a ubicar aquí. Y en consecuencia, tanto esta rama que viene para acá como esta que viene para acá, las sensitivas, se forman a partir de las células de la cresta neural, más estas que se han formado aquí, que se han originado del neuroepitelio, sí pueden salir periféricamente, pero su origen no necesariamente corresponde al neuroepitelio. Y es así como se forma la médula espinal, con otras ramificaciones importantes aquí en el asta intermedio, que también vamos a ver más adelante, que aquí se encuentran las neuronas motoras que inervan todas eh, los órganos internos de la cavidad abdominal. Entonces, esta función de la médula espinal y del encéfalo, ya extendiéndonos a la parte superior, vamos a diferenciar la ubicación o la presencia de estas neuronas y sus raíces. En primer lugar, la placa alar, o sea, la que está atrás, es aferente o sensitiva, como habíamos mencionado, ¿no? O sea, ahí están ubicadas las neuronas que van a recepcionar la sensibilidad. Y aquí vamos a diferenciar tres componentes importantes. Aferente, somática, general. Aferente, somática, general, a veces vienen con siglas. ASG. En el libro de Langman la nombran así. ASG. Significa aporte sensitivo procedente de la piel, las articulaciones y los músculos. O sea, nosotros a través de estas raíces nerviosas, nosotros sentimos el dolor que podamos estar percibiendo en la superficie de nuestra piel o de nuestras articulaciones o de los propios músculos, ¿no? Esto está en relación a esta sensibilidad. Luego tenemos al aferente visceral especial. Visceral especial. Cuando yo denomino esta palabra especial, va a estar relacionado siempre a arcos faríngeos. Y aquí está el aporte sensitivo de las papilas gustativas y la faringe. El aporte gustativo, lo que yo siento, el sabor que yo pueda sentir. Aferente visceral general es toda la sensibilidad que se pueda tener de las vísceras y el corazón. Esto es de piel, esto es de piel, de articulaciones, músculos, esto está en relación a arcos faringeos y esto está en relación al resto de las vísceras que tengamos en nuestro cuerpo y el corazón. Por ejemplo, si yo siento que me duele el estómago, que podemos sentir, ¿verdad? Que me arde, que me quema, algunos pacientes dicen, está siendo llevada esta información por estos aferentes viscerales generales. Placa basal, eferente a, y este es E, o sea que sale. Motor o autonómico, motor o autonómico. Aquí encontramos nosotros al eferente visceral general, o sea, lo contrario a este, lo contrario a este. Y aquí están los enlaces autónomos de dos neuronas, desde el asta intermedio, que justo les había mencionado en la parte de la médula, aquí, no está puesto aquí, pero acá hay un asta intermedio. Y aquí se ubican justamente las neuronas que van a inervar la parte visceral. Aquí es todo somático, esquelético, las neuronas que están aquí. No quiero decir que por aquí también vayan a salir aquellas raíces motoras que van a inervar las vísceras,
por aquí también, pero aquí es lo esquelético, lo que nosotros podemos ordenar para que se forme. Aquí nosotros no podemos ordenar, ¿verdad? Motor sí, pero no podemos ordenar cuando están en el asta intermedio. Estoy con el estómago que está suelto, voy a ordenar a que ya no se siga moviendo y no quiero estar con el estómago suelto. No lo puedo hacer, ¿verdad? No lo puedo hacer. Entonces, este eferente visceral general tiene enlaces autonómicos de dos neuronas desde el asta intermedia a las vísceras. Y aquí en las vísceras, nosotros, las otras neuronas, fundamentalmente, por ejemplo, en el tracto digestivo, se encuentran en estos ganglios de Pleißner y Auerbach con los que va a tener conexiones. Eferente visceral especial. Eferente visceral especial, lo contrario a este. Y está relacionado a la musculatura estriada de los arcos faringios. Por eso les decía, esto es relacionado a arcos faringios. Y eferente somático general, está en referencia a este, son los nervios motores que van los músculos estriados a todos los músculos estriados que no provengan de los arcos branquiales. O sea, es a todos los que, bueno, también a los músculos de los arcos faringios, branquiales o faringios es lo mismo, pero nosotros empleamos más la palabra faringio que branquial. Todos esos músculos que son músculos esqueléticos, nosotros podemos ordenarles, ¿verdad? Para que se muevan, aunque procedan de diferentes células embrionarias. Entonces, esta médula que se forma y que va a ser alojada en todo el canal raquídeo, fíjense, al principio se extiende incluso hasta el borde del coxis. Progresivamente, con el crecimiento de estas vértebras y el crecimiento del embrión que se va haciendo a las 11 semanas, ya esta parte más caudal ya como que sigue creciendo, miren, sigue creciendo el grosor de las vértebras, haciéndolas más amplias, porque eso justamente, el crecimiento de estos cuerpos vertebrales va a hacer que el tamaño de ese organismo vaya ampliando. Eso es fundamental. No va a aumentar, ojo, no es que aumente el número de vértebras, por si acaso. Ya las vértebras están determinadas y eso va a ser de acuerdo a los somitas. O sea, no quiere decir que el que sea más alto tiene un número mayor de somitas. No, no. Aquí lo que va a ensancharse es el espesor de estas vértebras para que permita un crecimiento en longitud. Pero como ya todo el componente nervioso ya no tiene esa gran capacidad mitótica, fíjense, aquí ya nos podemos ir dando cuenta, porque podría ser que conforme va creciendo en longitud, en amplitud, estas vértebras, estas también deberían estar manteniéndose en su multiplicación, pero no es así, no es así. Ya desde la etapa embrionaria y la etapa fetal, ya no sucede así, ya no es tanto así. Por eso es que la parte más caudal se va a convertir en lo que va a ser el filum terminali, que no tiene ningún componente nervioso, sino más para fijar en la parte más caudal del canal raquídeo a la médula espinal que quedará suspendida en esta cavidad, ¿no? En este espacio. Y progresivamente ya el borde inferior de la médula espinal va quedando más alta, más alta, más alta. Y al momento del nacimiento, este ya queda casi paralelamente, el borde inferior queda más o menos en L3. Y así es como el niño nace, con el borde inferior en L3. Y esto es importante saber porque cuando se es adulto y cuando se es niño, debe conocerse a qué altura, hasta qué altura, o mejor dicho, a qué altura debo hacer una punción lumbar si es que es necesario hacerla, ¿no? Por algún problema infeccioso de pronto de una meningitis y queremos obtener líquido cefalorraquídeo para poder hacer el estudio correspondiente. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la altura del borde de la médula en el adulto? Borde inferior L1. L1, L2. L1. L1, L2. L1, L2. L1, L2. A ver, L1. L1. Más que L2, L1. ¿Ya? L1. A ver, ¿quiénes han dicho eso? Victoria Pan. Alberto Claudia Soto. Núñez. Carlos Jefferson Palacio. Andrea Ramos. Jacqueline Paz.
Por gusto, no escuché a nadie. Victoria, perdón. Victoria París, doctor. Lady Para Palomino. Andrea Ramos. Alberto Marjorie Soto. Aguilar. Gracie Palomino, Andrea Ramos, ¿quién más? Daniel Claudia Aguilar. Perrún, Jacqueline Ay, Padilla. no. Cárdenas. Si hablan simultáneamente no puedo escucharlos. Alberto A Soto. ver. Marjorie Aguilar. Claudia Núñez. Albert, Claudia Núñez. ¿Quién más? María Cárdenas. José Bellido. Daniel. No. Gamarra. Dustin, Cárdenas. Jacqueline Marjorie Aguilar. Paz. la niña María Gamarra, José ¿cómo se llama? Bellido. Portugal, Niña- doctor. ¿Qué? Portugal. Bellido González. María Castro. Barrio Marjorie Castro. Aguilar. No, ya no más, ya no más. A ver, he tomado en cuenta a Victoria, a Andrea, a Gracie, a Alberto, Claudia, a Dustin, la niña Gamarra, González, ¿qué? Bellido González, doctora. Bellido. María Castro. Hace rato le Bellido. estaba Y Castro. Ya. Daniel de Doctora, Portugal. era No, Lady ya no más, ya Palomino. no más. No, Grace. Muchos, ya no más. Solo para esta pregunta voy a considerar a todos ellos. Y a partir de la próxima, Jacqueline Paz. solo voy a considerar a los tres Doctora. primeros. A los tres primeros. ¿Ya? No Doctora, es que más. creo que apuntó Gracie Palomino y era Lady. Lady. Ya. Gracias, doctora. Bueno, entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque imagínense, y el niño, como estamos viendo acá, ¿y a qué altura hago la punción lumbar? Los tres primeros. L5. L5. Ya. El niño nomás, el niño. ¿Quién fue el niño? Alberto Soto. Alberto Soto. Muy bien. ¿Alguien más dijo? Victoria Pari. Victoria Párez. Yamila Suárez, doctor. ¿Qué? Yamila Suárez. ¿Sueros? ¿Sueros? Sí, doctora. Ya. Eso es importante saber, porque si no sabemos esto, podemos dañar. Claro que cuando hago la punción lumbar no me voy a meter hasta meter la médula, ¿no? Pero para prevenir alguna posibilidad de daño, debo conocer esto, por si acaso se me resbale la aguja y me vaya de frente hasta más profundamente, ¿no? Pero uno adquiere destreza con enseñanza que les van a hacer sus profesores en clínicas. Bueno, en realidad ningún alumno de medicina llega a hacer este procedimiento, sino incluso cuando ya se es residente, ni siquiera el interno hace este procedimiento porque de verdad es bastante peligroso. Entonces, el saber justamente esto y saber que ese niño que tiene el borde al nacer en L3, debo tener mayor cuidado en que la punción la debo hacer un poco más baja, incluso de L5. Y entonces la mielinización, como ya había mencionado, dentro del sistema nervioso central es realizado por esta célula del oligodendrocito, ¿verdad? Que le envuelve de esta vaina de mielina que es tan importante para permitir que el pasaje de la información sea, pues, fracciones de segundo para que las respuestas sean también rapidísimas. Y apenas sale del sistema nervioso central, aún sea una neurona motora o una extensión de un nervio motor que está saliendo, ya deja de perder este recubrimiento de la vaina de mielina, del oligodendrocito, y lo va a asumir la célula de Schwann. Entonces, la célula de Schwann, no hay ningún filete nervioso fuera, ni siquiera dentro del sistema nervioso central, que esté libre, o sea, que solo esté aquí la dendrita o el axón. No, desde el momento en que la extensión sale de la célula, sale del soma de la neurona, ya tiene esta envoltura por el oligodendrocito dentro del sistema nervioso central y por la célula de Schwann fuera en todo el recubrimiento que pueda tener externamente. Entonces ahora seguimos subiendo y hemos pasado la médula y nos encontramos con el mielencéfalo. Y es el mielencéfalo que tiene esta forma importante, donde habíamos visto que a nivel de la médula, estos centros motores estaban en la placa alar atrás y acá adelante la placa basal. Pero la placa del techo se estira. Se estira porque hay una curvatura pontina
que al doblar este tubo se ha estirado la parte dorsal del tubo. Se ha estirado la parte dorsal del tubo y en ese estiramiento lo que ha logrado estirar es esta placa del techo que inicialmente estaba, acá podemos ver, miren cómo estaba la placa del techo. Esta sería la placa del techo, este de acá, que se iba cerrando, ¿verdad? Pero esta es la parte que se llega a abrir como un libro en relación al romboencéfalo. Y lo hace por esta, como les dije, esta plegadura que sufre por la curvatura pontina y que abre como una forma de rombo. Nosotros estamos viendo aquí un corte transversal, pero si viésemos en corte frontal, vamos a ver más adelante, justamente se ve como un rombo cuyo techo está formado por esta capita ependimaria, que ya agotó su multiplicación, la formación de estas neuronas que se ubican aquí en la placa alar y en la placa basal. Esta sí se mantiene en su ubicación perfecta, sería formando esta, ¿no? Entonces, esta placa del techo se extiende para formar estos plexos coideos muy importantes en la producción de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, que es justamente aquí en la altura del mielencéfalo, que todo lo que se está produciendo de líquido, que es un drenaje de la sangre, por el revestimiento de células cúbicas, de todas estas, si ustedes recuerdan haber visto en histología, cuando les han mostrado plexo coroideo, es un tejido muy lindo. Las células cúbicas se notan muy perfectas, totalmente diferenciadas, y que dentro de ellas, o por dentro de este recubrimiento, se ven capilares, ¿no? Entonces, estas celulitas tienen la función de filtrar esa sangre, obteniéndose aquí un líquido totalmente transparente. Es una transparencia que nosotros decimos que esta característica es importante saberla y reconocerla, porque cuando hacemos la punción lumbar y no encontramos esa característica y estamos asumiendo que algo no está bien en ese sistema nervioso central, ¿no? Y es el color de la transparencia, de la pureza que se observa, se asemeja mucho al cristal de roca. Esos vasos de cristal de roca que son carísimos y que si nosotros comparamos ese vaso con los vasos que compramos a veces de menor costo y aún con esos vasos que cuestan creo que 20 centavos, que son más pequeñitos que los venden así, hasta de color medio verdoso, si comparamos la transparencia, pues es increíble la pureza que se puede percibir en este cristal de roca. Y esa filtración no solamente es agua, ¿no? Sino tiene contenido proteínico, tiene glucosa, en valores que son células, incluso en valores que son absolutamente normales y que nos sirven de base para comparar con lo que nosotros obtengamos en el estudio que se tenga que hacer a través de un examen que se llama citoquímico. Entonces, este contenido de producción de este plexo coroideo va a salir luego hacia el exterior. ¿Cómo sale hacia el exterior? 3 personas. Hacia el exterior, es decir, por fuera de la masa cerebral. El espacio subaracnoideo. Al espacio subaracnoideo. Muy bien. ¿Quién eres? Claudia Núñez. Claudia. ¿Y cómo lo hace? ¿Pasa el líquido a través de estas capitas, así pasa por aquí y se pasa por el otro lado? Se va atravesando aquí, la atraviesa. ¿Qué? A través de los agujeros de Menyeluska, Muy bien. ¿Quién eres? Daneret Portobelo. Así es. Ese es un drenaje permanente de producción y drenaje del contenido interno hacia el exterior a través de estos 3 conductos de Luschka y Magendie. Y, como dijo la niña Claudia Núñez, al espacio subaracnoideo. Y este espacio subaracnoideo es como por fuera de este espacio subaracnoideo está la aracnoides, ¿verdad? Y la aracnoides es como un 100 pies, 1000 pies, 1.000.000 de pies, que está puesto tocando las extensiones sobre la superficie de la pía madre y haciendo estos canalitos como puentes con patitas que están circulando. Y justamente estas vellosidades aracnoideas son las que filtran, las que absorben, mejor dicho, este líquido cefalorraquídeo para que exista una presión correcta
de este líquido dentro de estos espacios, ¿no? Eso es muy importante. Este líquido cefalorraquídeo ya no está dentro. Porque esta membrana, este espacio subaracnoideo, ¿me escuchan? Doctora, se quedó el líquido No cefalorraquídeo, se le ahí se escucha bien, doctor. estuvo cortando el internet. Sí, se me fue un ratito el internet. Les decía que este líquido cefalorraquídeo pasaba a través de estos conductos hacia el espacio subaracnoideo, que este espacio, ¿cierto? Porque la capita del aracnoides tiene como unas patitas de 1000 pies que están chocando sobre la pía madre. Entonces mantiene este espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que va, esto. Ay, caray. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Caray, este internet, es peso el internet. Bueno, entonces les decía que era muy importante porque ese líquido cefalorraquídeo protegía a todo el sistema nervioso central, a todo el sistema, porque está suspendido en ese líquido. O sea, no hay un contacto directo entre todos los huesos de la calota y los huesos de las vértebras donde la masa de tejido nervioso impacte sobre ella. Siempre va a estar amortiguado. Es como cuando les explicaba sobre el líquido amniótico y el bebé que estaba suspendido en este líquido y que cumplía esta función de amortiguación. Lo mismo sucede con el líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, puede haber fallas a ese nivel de absorción, más que de producción de absorción, y que va a repercutir en patologías importantes que vamos a ver más adelante. Entonces, a nivel del mielencéfalo, esta apertura nos permite observar que tanto los núcleos sensitivos como motores están ubicados como en el piso del mielencéfalo. Y nosotros vamos a tener aquí como núcleos motores al eferente visceral general, al eferente visceral especial, específicamente en los nervios, en los pares craneales noveno, décimo y onceavo, y al eferente somático que está representado aquí por el par craneal doceavo. Asimismo, la parte sensitiva, en los centros sensitivos, podemos encontrar a ramificaciones sensitivas procedentes del décimo y del noveno par. También encontramos al aferente visceral especial, al aferente visceral general y aferentes somáticos. En el metencéfalo, recuerden que el encéfalo es la parte que está por debajo de la curvatura pontina, pero hacia arriba, aquí sucede algo interesante, porque ya no solamente es que esté totalmente estirado y separado por esta placa del techo que se estiró, sino que la porción alar, que es todo esto, va a tener una parte ventral y una porción dorsal. ¿Y qué de importancia tiene aquí, no? Igual aquí van a estar los centros motores de eferente visceral general y en relación al especial del quinto y el séptimo par y el eferente somático del sexto par. Y en la porción alar va a estar el aferente visceral general, el aferente visceral especial con el quinto y séptimo par y el aferente somático, además del centro del octavo par craneal. Pero la porción dorsal
sea, esta es la parte ventral de la placa alar. La porción dorsal de la placa alar se va a ensanchar para formar lo que va a ser el labio rómbico. El labio rómbico, como ya se los hemos explicado en la clase, es una parte muy importante porque va a ser responsable de la formación del cerebelo. Y aquí surge algo importante porque se va a parecer mucho cómo se desarrolla la masa cerebral. A nivel de la médula habíamos visto que la sustancia gris, o sea, la capa del manto, estaba pegada a la capa ependimaria o al neuroepitelio inicialmente. Y la sustancia, la capa marginal que iba a dar lugar a la sustancia blanca estaba en la parte periférica, ¿verdad? Pero acá, igual que en el cerebro, como vamos a ver, surge algo interesante y diferente porque la sustancia blanca va a quedar a la parte central y en la parte de la corteza estará reemplazando, diríamos, a la capa marginal, va a ser reemplazada por la capa del manto. En este crecimiento, esta gran actividad mitótica que va a formar al cerebelo con sus dos, digamos, porciones que se ensanchan más unidas por la parte central que se llama el vérmis, que va creciendo y va creciendo en esta multiplicación, las células que se forman aquí del neuroepitelio van a pasar a la capa marginal y se van yendo hacia la parte periférica. Va creciendo para formar esta corteza que estamos viendo aquí. La va a formar y va a formar estas tres capitas interesantes que ustedes las han estudiado. ¿Cuáles eran? La Purkinje, Purkinje, molecular. molecular y granular. A ver, niño, ¿qué me ha dicho ahí las tres? ¿Quién es ese niño? ¿El Alberto niño? Soto. A ver. ¿Quién más dijo? A ver. ¿Quién más? Victoria Pari. Claudia Núñez. Jacqueline Paz. Ya, ya nadie más. Solo voy a considerar a tres, por favor. Y ojo, a quien yo repita su nombre, a ellas vale. No me reclamen diciendo, yo también dije, por favor. No voy a poder considerar sean más vivas pues las personas para poder decir. Tienen la respuesta en la boca, díganla rapidito, ¿ya? Si no, me voy a parar escribiendo sus nombres y sí quiero que participen. Pero quiero que participen más personas. Victoria y Soto nomás están hablando. Denle Victoria y Soto, ya hay que darle oportunidad a los otros, ¿ya? Entonces, se forman estas tres capitas, la capa molecular granular y la de Purkinje, y en la parte central se observa la sustancia blanca, ¿verdad? Y de esa manera se llega a formar el cerebelo. Y el desplazamiento es que se forma y migra. Y luego se forma y va migrando, acumulándose para formar justamente esta corteza cerebelosa que va finalmente a formar lo que va a ser el cerebelo. Y miren acá, aquí tenemos el plexo coroideo y por aquí más o menos están por debajo del cerebelo, aquí están los orificios de Luschka y Magendie, que van a permitir la salida del líquido que está aquí dentro hacia el exterior. Ojo, el plexo coroideo no solamente se encuentra aquí en el techo del cuarto ventrículo, se encuentra en el diencéfalo y también en los telencéfalos, o sea que la producción es bastante importante y que esos tres orificios pequeñitos son los que están permitiendo el drenaje de la parte interna hacia el exterior. Este es el romboencéfalo que les decía. Aquí se ha recortado el techo del cuarto ventrículo. Aquí estaría en la curvatura pontina. Esta es la placa basal y aquí también estaría hacia los lados la placa alar, que está aquí puesta acá. Y habíamos visto que la parte dorsal de la placa alar formaba aquí el labio rómbico. Ahora llegamos al mesencéfalo. El espacio que se encuentra dentro de él es el acueducto de Silvio, que lo hemos visto, ¿verdad? Y habrán placas alares e igualmente placas basales. Pero esta porción de aquí, de sustancia blanca, crece enormemente para formar los pedúnculos cerebrales que ustedes saben y lo han estudiado también, que aquí se encuentran las raíces de conexión con la masa cerebral y el resto del sistema nervioso central. Y en la parte alar, estos centros nerviosos importantes van a formar los tubérculos cuadrigéminos, que son como 4 dados paralelos
uno más cefálico que el otro, y esos tubérculos cuadrigéminos están en relación de conexiones nerviosas, el tubérculo cuadrigémino anterior con la visión y el tubérculo cuadrigémino posterior con la audición. Y en la parte motora, aquí se encuentran los centros motores del tercer y cuarto par craneal, que en las aplicaciones de las prácticas les decíamos, mire, aquí están y por la curvatura mesencefálica deben descender las extensiones de estos dos nervios, que es difícil poder decir. Si tuviéramos a los dos bajando, si tuviéramos una lámina, aún así no podríamos decir cuál es tercero y cuál es cuarto, porque van viajando paralelamente uno al lado del otro. En ese momento, en esas láminas, en ese estadio, es muy difícil que podamos nosotros determinar a quién realmente corresponde. Más abajo está el núcleo rojo que se llega a formar. Entonces, este mesencéfalo aloja al acueducto de Silvio, que luego ya se forma un poco más pequeño, pero en las prácticas les hemos visto como espacios bastante grandes. Luego tenemos al diencéfalo. El diencéfalo es una parte bastante interesante porque tiene varios componentes. Son masas nerviosas que se proyectan hacia la luz del tercer ventrículo y que empiezan desde la parte superior con la formación de la glándula pineal. La glándula pineal que produce, ¿cómo se llama la hormona que produce la glándula pineal? Dos personas. Melatonina. La Melatonina. melatonina. Ya está, muy bien. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes son? Claudia Núñez. Camila. Jacqueline Paz. Camila, ¿qué? Vargas. ¿Y quién más? Una más. Claudia Núñez. Jacqueline Paz. No escuché la última. Danner. Fernanda, doctora. Nada. Nada, no escucho. María Fernanda Castro, doctora. Jacqueline Paz. Entonces, esa glándula pineal que produce la melatonina, que los niños nacen con esta glándula pineal un tanto desarrollada, pero progresivamente a lo largo de su vida ya va disminuyendo en tamaño y cuando se es viejito ya ni siquiera hay de ella, ¿no? Esta melatonina y está en relación a la regulación del sueño. Por eso es que con gran cantidad de melatonina que tienen los niños duermen más, duermen y duermen. En cambio, el viejito duerme menos, duerme con 4 horas es más que suficiente para él, pero ellos quieren dormir, entonces toman sus pastillitas para dormir más tiempo. Pero en realidad ni siquiera lo necesitan porque el sueño es una etapa importante para la regeneración de los neurotransmisores que normalmente cumplen sus funciones a lo largo del día en cada persona. Pero esta melatonina, fíjense, no solamente tiene que ver con ello, sino que es el mejor, así se los digo, subrayado con 3 líneas y entre comillas, es el mejor antioxidante. No hay, ustedes habrán escuchado, este es antioxidante, antioxidante, antioxidante. Saben, la oxidación es un proceso de degeneración de las células como resultado de los radicales libres que se producen por el metabolismo de todos los compuestos que existen en nuestro cuerpo, de lípidos, de proteínas, de glúcidos, etcétera, etcétera. Se van produciendo estos radicales libres que son sustancias tóxicas que dañan, que envejecen, que destruyen a los tejidos. Entonces siempre estamos buscando a ver cuáles son los antioxidantes que debemos tomar, tomamos vitaminas, estamos buscando algo que vaya contra esto, ¿no? Entonces se ha determinado que esta melatonina es el mejor, nadie lo supera en esta actividad. Y hoy en día ya se vende la pastillita y se vende no tanto con este objetivo de ser antioxidante, sino muchos neurólogos y muchos médicos receta ya se están vendiendo acá, pero usualmente hace algún tiempo solo podía venir de fuera, específicamente de Estados Unidos, que ni siquiera se necesita receta para poder comprarla, porque la venden en las pharmacies, donde uno puede entrar y comprarla, la medicación, y sirve para dormir. O sea, induce el sueño de una forma muy natural, diferente a las otras pastillas que existen para inducir a dormir, ¿no? Entonces, esta pastillita, pues y también se le llama como es tremendo antioxidante, es también el elixir de la eterna juventud. Hasta ahora se está usando, no se conoce si es que por ahí tenga algún efecto colateral que no sea noble, pero la gente que conoce lo usa y sabe. Debajo de la glándula pineal encontramos al epitálamo. El epitálamo está relacionado con la vénula
Y la vénula, aquí se encuentran centros relacionados con la olfacción. Luego tenemos al tálamo. Igualmente, aquí es un centro de conexión, de interconexión con la sensación o con estos órganos sensoriales de la audición y de la visión, ¿no? Aquí hay conexiones entre estos órganos y la masa misma cerebral. Luego tenemos al hipotálamo, que es una parte importantísima del hipotálamo, porque aquí están los centros de regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la identidad heterosexual, las emociones, el metabolismo de los lípidos, de los glúcidos. Aquí se encuentran los centros de activación o inhibición que luego van a pasar por esta extensión del infundíbulo hacia la formación de la neurohipófisis, de la glándula hipófisis. O sea, cuando creo que en algún momento les dije, no podemos hablar de sistema endocrino así puro, tenemos que hablar de un sistema neuroendocrino, porque aquí se encuentran estos centros importantes que van a permitir la producción no solo de la neurohipófisis, o sea, no solo de la neurohipófisis. Claro, ahí se producen las hormonas, ¿no? Como la vasopresina y la oxitocina en esta porción, sino que además están descendiendo estas hormonas que van a actuar sobre la adenohipófisis para que estas a su vez, las tantas glandulitas o células que producen una serie de hormonas que luego van a actuar sobre órganos diana o sobre células diana en forma específica, ¿verdad? Entonces, este es un centro muy, muy importante, el hipotálamo, de regulación del funcionamiento en general de nosotros, de las personas. Aquí está el centro de la alegría, de la tristeza, de las emociones en general. Luego, en este mismo piso, lo que mencioné, ¿no? Se extiende el diencéfalo hacia la parte caudal, inicialmente con el infundíbulo, que luego será partícipe de la formación de la neurohipófisis. Estos son componentes importantísimos que tenemos nosotros a nivel del diencéfalo. Y esa hipófisis se forma aquí. Ya habíamos hablado del estomodeo, les dije, es como un vestíbulo, ¿verdad? Y este techo de este vestíbulo obviamente está revestido de ectodermo. Y estas células ectodérmicas van a meterse como una vez, miren, estas serían las células ectodérmicas del techo del infundíbulo que se mete así, formando como una invaginación o evaginación, diríamos, como una evaginación que se va profundizándose y que luego aquí va a descender en esta porción, se va a formar el infundíbulo que va a bajar. En este momento que está ingresando en el techo del estomodeo, todavía el cartílago que se está formando, el hipofisario, está separadito. Al estar separadito, ha permitido que estas células, que se llama la bolsa de Rathke, penetre a través de ellas y se encuentre por encima. Podríamos decir que esta capita que está aquí correspondería a esta de aquí. Este sería el cartílago hipofisario, miren, esta que ha permitido la penetración. Y cuando ha penetrado, esta parte de conexión a este espacio se oblitera y deja ya en forma independiente a la bolsa de Rathke, que sigue manteniendo incluso esta luz que estamos viendo aquí, y que luego se va a unir con este infundíbulo que ahora formará lo que va a ser la neurohipófisis. Y cuando se ha cerrado aquí ya esta lucecita por donde ha podido ingresar, se aproximan los cartílagos que se han formado y le forman aquí un espacio. ¿Qué es este espacio? Que es la silla turca, ¿no? Le forma un espacio donde va a estar alojado justamente la hipófisis con la adenohipófisis que proviene de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis que proviene del infundíbulo y que está conectado al hipotálamo. Entonces, no hay que este se separó y que no tiene nada que ver con, no, por eso digo, este es el sistema neuroendocrino. Es, yo creo que la palabra correcta para denominar y no solo hablar de sistema endocrino. Luego tenemos al telencéfalo, que como mencioné al principio, es la parte que se desarrolla más. Es lo que más va a crecer y lo que va a esconder luego
internamente a todos los otros componentes del diencéfalo, mesencéfalo y los componentes del romboencéfalo, aunque hacia aquí arriba estará formándose el cerebelo. Aquí tenemos a la parte del diencéfalo y esta parte desde el cuerpo estriado hacia arriba, todo esto correspondería al telencéfalo, que es lo que más se va a desarrollar. Y como les mencioné, los plexos coroideos no solo estaban en el techo del cuarto ventrículo, sino también aquí en los ventrículos laterales y también en el tercer ventrículo. Y van creciendo, desarrollándose cada vez más, que será quien forme la masa cerebral, ¿no? Toda la corteza cerebral que va a ir desarrollándose y formándose aquí en la parte de los cuerpos estriados medial y lateral, que van a diferenciarse posteriormente en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular, que van a ser separados por la cápsula interna, que ustedes ya también lo han estudiado, y que aquí en su crecimiento empezarán a formar las circunvoluciones bastante, diríamos, extensas, que no solamente en su crecimiento, que en un principio podrían crecer libremente con una superficie totalmente lisa, pero luego siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo tanto que ya también el mesodermo externo ya está formando tejido óseo, o sea, diríamos, los primordios para formar los huesos, que ya van siendo limitados en su crecimiento. Entonces ya el crecimiento no es simplemente que se ensancha esto y esta superficie se alisa, sino que empieza a plegarse, a plegarse, a plegarse. Ustedes han visto la superficie de la masa cerebral del encéfalo o del cerebro, en realidad, no es liso, sino se ven como que hubieran habido onditas ahí, ¿verdad? O sea, hay ciertas depresiones que justamente son las circunvoluciones como que se hubieran plegado. Y en su formación van a pasar por 3 sectores: el arquipalio, el paleopalio y el neopalio. El arquipalio es el que se ubica más o menos aquí en la parte central y es lo que va a dar lugar a lo que habíamos visto, el hipocampo. Esta parte del arquipalio, en realidad no es algo, lo más antiguo que se llega a desarrollar y como que desaparece. Luego tenemos al paleopalio, que justamente va a formar lo que va a ser el cuerpo estriado. Y el neopalio es esta parte donde va a tener mayor crecimiento, mayor desarrollo, y es lo que en realidad va a formar la masa cerebral. Y en ese desarrollo tenemos nosotros, fíjense, superficie lisa, va creciendo, limitado, y va empezando a desarrollar, y va formándose estos pliegues, estas plegaduras en este desarrollo donde ya ha adquirido el máximo tamaño, y por eso esa cabecita del recién nacido, pues, es enorme comparativamente al resto del cuerpo. Y el crecimiento es exactamente igual a como lo hizo el cerebelo. La sustancia gris se encuentra en la corteza y la sustancia blanca en la parte central. Este neuroepitelio en su capacidad de multiplicación produce tantas células que van migrando por oleadas hacia desde la parte central, la parte periférica. Luego viene, miren, esto no es que la más antigua va quedando la más periférica, no. Es como que hubiese una carrera inicial y salen miles de celulitas, van desplazándose, pasan esa sustancia blanca y luego atraviesan a las que estuvieron. O sea, las más nuevas en su multiplicación van pasando, atravesando a las que están puestas ahí, cada vez a la parte periférica, y de esa manera van ensanchando con la presencia de todas estas neuronas que se ubican en la corteza cerebral. Vista en corte sagital, podemos ver ya todo aquello que antes, inicialmente, eran casi del mismo tamaño, progresivamente va ampliándose el espesor de la masa cerebral en la corteza cerebral para formar ya los diferentes lóbulos, que también los han estudiado ustedes en neuroanatomía. Y como resultado de todo ello, y que lo vamos a discutir
a partir de esta segunda práctica de esta semana y la siguiente semana, las malformaciones congénitas. Aquí algunas que yo voy a nombrar, pero ahí están asociados a casos clínicos y que vamos a discutir. La participación de ustedes es muy importante. Cada caso clínico, como han visto ustedes, ya se los han alcanzado sus profesores de prácticas. Hay preguntas, hay un caso clínico, hay preguntas, y no basta solo con responder esas preguntas, sino quien querrá tener una mejor calificación podrá investigar un poco más y podrá responder las preguntas que nosotros adicionalmente las hagamos. Y en relación a las malformaciones del tubo neural, están asociadas generalmente a este problema que yo había mencionado en la clase pasada, que se llamaba espina bífida. Y espina bífida significa que no se llegó a formar correctamente la vértebra. Y ello va a traducir en varias consecuencias. Bueno, en realidad no es que tanto la espina bífida conduzca a esta alteración. A veces es que es al revés, ¿no? O sea, que el daño a nivel del desarrollo del sistema nervioso central no permite que la vértebra se desarrolle normalmente, como este caso, por ejemplo. Este es el tubo neural que debió haberse cerrado y no se cerró. Entonces, al no cerrarse, los arcos neurales no pueden desarrollarse. Y aquí se expone hacia el exterior como un libro abierto, o sea, se ve tejido nervioso sobre la superficie, en la parte dorsal del recién nacido, donde vemos esto se llama espina bífida con raquisquisis. O puede ser que sí, perdón un ratito, por favor. Fernando, estoy en clases. Ya, es el decano. Entonces, miren, o puede ser que esta espina bífida no se haya cerrado, o sea, que los arcos neurales no se hayan cerrado, sí se haya desarrollado normalmente la médula espinal rodeada de sus membranas y que el niño al nacer no muestre ninguna tumoración ni nada, está la piel. Pero hay algo interesante que nos llama la atención, que sobre la piel se ven un mechón de pelos superficialmente y nosotros llamamos a esto espina bífida oculta. Puede o no presentar signos o síntomas de falla neurológica. Esto hay que investigar. Puede en el futuro, por ejemplo, cuando el niño, al principio no se da cuenta porque el niño se orina, pero en lo largo del tiempo que ya debe controlar esfínteres, no los hace. Puede haber un funcionamiento normal de sus músculos, de su movilidad, pero a veces puede haber alteraciones en relación a esfínteres. La otra situación es que hay espina bífida, que la médula esté perfectamente bien en su lugar, pero el espacio subaracnoideo esté totalmente amplio y se evidencia como una tumoración en la parte dorsal, ¿no? O sea, encima de la vértebra. Generalmente es caudal. Y habrá la otra situación que esta tumoración, porque cuando hay algo que sobresale en la superficie de la piel, llamamos una tumoración, que esté alojando a la médula espinal. Y entonces nosotros podemos dar este diagnóstico cuando estamos en nuestro pueblito ahí súper alejados, que no tenemos ninguna radiografía, ni ecografía, ni tomografía, ni nada, en que derivemos al pacientito a la ciudad y demos ya con un diagnóstico y digamos espina bífida con meningocele o espina bífida con mielomeningocele. ¿Y cómo lo hacemos? A través del uso de mi linternita, que me tengo que llevar linternitas y me tengo que llevar con muchas pilas, ojo de repuesto, ojito, cuidadito que se vayan sin su repuesto. Y entonces ustedes ponen por detrás del tumor y voy a evaluar la luminiscencia. ¿Cómo será la luminiscencia aquí? Eso lo han hecho en biofísica. ¿Será mayor porque hay una cavidad? Translúcido. A ver, así se dice. ¿Cómo les enseñó la doctora Catherine Chara? Miren, a ver, que han estudiado con ella, ustedes dirán, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué? Miren, ¿dónde ya estamos empezando? Ya está sirviendo. Hablamos de luminiscencia positiva y luminiscencia negativa. Aquí se va a ver de color roja la piel y aquí oscura.
Entonces, si yo veo roja, significa, o sea, detrás del tumorcito le pongo la lucecita, la linternita, ahí en el tumor, significa que tiene una espina bífida con meningocele. Si se ve oscuro y no pasa la luz perfectamente, entonces será una espina bífida con mielomeningocele. Entonces, ustedes me van a decir cuáles son las causas, qué se puede hacer. Esas repreguntas las vamos a hacer nosotros. Y lo mismo sucede a nivel de la cabeza, donde además se puede sumar algo más, ¿no? O sea, no se cierra bien los huesos de la calota y permite que hayan emergencias, que puede ser que simplemente la masa cerebral está aquí y esté alojada simplemente el espacio subaracnoideo. Y también le llamamos meningocele. Si es que hay masa cerebral, le llamamos meningoencefalocele. Y si además hay ventrículo que esté alojado dentro de esta protrusión, le llamamos meningohidroencefalocele. Son diferentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, mielomeningocele. ¿Bien? Aquí está la médula ahí afuera. Así nace el niño, fíjense, con hidrocefalia. ¿Y qué es la hidrocefalia? Es este crecimiento de la masa cerebral, no de la masa cerebral, de los ventrículos, dilatación de los ventrículos, porque esa filtración que habíamos ya evaluado no está funcionando bien y se está acumulando líquido dentro de los ventrículos, no está siendo eliminado al exterior y ustedes van a decirnos ahora por qué causas. Este es el craneosquisis, miren. La placa neural no se cerró. No se llegó a cerrar. Este es un meningo mielocele. Este es un encefalocele frontal, miren. No se ha cerrado bien, entonces sale por aquí. Este es un meningocele occipital y también aquí hay una, ya me olvidé cómo se llama esto. Se me fue. Cuando dentro del cordón umbilical están las asas intestinales. Ónfalocele. Esto se llama ónfalocele porque está recubierto por las membranas del cordón umbilical. Ónfalocele con meningocele occipital. Y ya incluso dentro del útero, nosotros ya podemos diagnosticar, por ejemplo, una hidrocefalia. Miren, estos son los ventrículos totalmente dilatados y miren la masa cerebral totalmente aplanada. Fíjense, ¿no? Entonces esto ya en la ecografía de esa señora que está teniendo el niño, ya podemos saber que ese niño está teniendo este problema internamente. Encefaloceles en embrioncitos. Hidrocefalia, miren, ¿cuánto medía el diámetro de la cabecita? 35 35 centímetros. 35 centímetros. centímetros. Ya, esas dos primeras personas que me dijeron 35 centímetros, ¿quiénes son? Jacqueline Paz. Paola Daniel Portugal. Jacqueline Paz, ¿y quién? Y Dane Portugal, y una más. Paola Vargas. Margaret, doctora. Camila Vargas, ¿sí? Vilca Vargas, Margaret, doctora. Vilca Vargas, ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver el sistema nervioso periférico, que es chiquitito. Pequeñito, no es mucho. El sistema nervioso periférico, ahora habíamos visto el central, uy, esto está mal escrito, periférico. Perférico he puesto yo, ustedes lo corrigen. Está formado por todos aquellos nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Todititos los que están fuera del sistema nervioso central. Están incluidos los pares craneales, algunos cuyos núcleos pueden estar encontrándose fuera del sistema nervioso central, pero otros que están internamente, que sus núcleos están internos, como los habíamos visto ya. Entonces, ¿cuáles son los principales derivados de la cresta neural? A nivel del sistema nervioso sensitivo, los ganglios espinales. Todos esos ganglios espinales que habíamos visto, los ganglios raquídeos, que también se llaman, se derivan de las células de la cresta neural. A nivel craneal, los ganglios quinto, séptimo, noveno,
el ganglio superior, 10º, el ganglio yugular. Estos se derivan de la cresta neural. Sistema nervioso autónomo, todos los ganglios de la cadena simpática, esos que estamos viendo por delante de los cuerpos vertebrales. Los laterales, el celíaco, el ganglio mesentérico, el celíaco, los ganglios parasimpáticos, el plexo celíaco, que lo vamos a ver en las prácticas más adelante, en la próxima fase, los viscerales, las células satélites de los ganglios sensitivos, todas esas celulitas, esas células que estaban alrededor protegiendo a estas células en los ganglios raquídeos, ¿se acuerdan que lo han visto en histología? Todas esas provienen de estas células de la cresta neural a nivel del tronco, o sea, esas que en el tubo neural se habían formado en toda la extensión, se desplazan primero como células que se llaman, cuando todavía no se han diferenciado, se llaman células cromafines. Estas células cromafines que las vemos por montoncitos bastante oscuritos en diferentes partes del cuerpo, son aquellas células que luego están migrando, desplazándose por órdenes moleculares para diferenciarse en todas estas que estamos hablando. Células de Schwann, células gliales entéricas a nivel del tronco. En la parte craneal, este derivado van a formar en relación al sistema nervioso autónomo los ganglios parasimpáticos ciliares, etmoidal, esfenopalatino, submaxilar, visceral, células satélites de los ganglios sensitivos, las células de Schwann, las leptomeninges de prosencéfalo y parte del mesencéfalo, es decir, la pía madre y la aracnoides. Se forman a partir de estas células de la cresta neural. Tejido conectivo. En el tronco nada, pero en la cresta craneal forman, fíjense, dermis y grasa cutánea. En la córnea, el estroma y el endotelio corneal, esto se los voy a preguntar la próxima semana. Los odontoblastos, creo que es una pregunta de este examen. El tejido conectivo del estroma glandular de tiroides, el tejido conectivo del estroma de tiroides, de paratiroides, de timo, de las glándulas salivales y lacrimales. Por ejemplo, aquí, estas células, en este caso son las células endodérmicas que forman el parénquima, y en este caso son las células ectodérmicas que forman justamente el parénquima, pero el estroma está formado por estas células procedentes de la cresta neural. El tracto de salida del corazón, ojito con esto que estoy mencionando cuando hagamos corazón, la región troncoconal del corazón. Son células que van a dividir al tronco arterioso en estos dos conductos para formar la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Las válvulas semilunares cardíacas, las paredes de la aorta y las arterias derivadas del callado aórtico, los músculos ciliares y el músculo liso vascular de estas áreas. En músculos, nada. Aquí, nada a este nivel. Ya hemos visto los arcos faringios en relación a la formación de los músculos de la cara. Células pigmentarias en el tronco y en la cresta craneal, melanocitos, células endocrinas y panendocrinas a nivel del tronco, médula suprarrenal, células neurosecretoras del corazón y los pulmones, y en la cresta craneal, el cuerpo carotidio, ojito, y las células parafoliculares de la tiroides. Células mesodérmicas, ninguna, y aquí ya hemos visto, ¿no? Toda la parte de la bóveda craneal, escama y frontal, parte frontal de la nasal y el orbital, la cápsula óptica, el paladar y maxilar del esfenoides. El maxilar esfenoides es una pequeña parte porque además, ¿no? Las trabéculas, cartílagos viscerales, cartílagos del oído externo, también parte de ellos, ¿no? Se forman a partir de estas células de la cresta neural. Entonces, todo lo que está pintado de verde se deriva de la cresta neural en cuanto a tejido, diríamos, conectivo, el tejido óseo y el tejido también de la parte de la piel y de los músculos. ¿Qué más se deriva de la cresta neural en el tronco, a nivel del tronco? Y hemos dicho, los ganglios, las células ganglionares, las células que revisten las células satélites, las células pigmentarias, es decir, las células de los melanocitos que van a desplazarse y migrar a toda la superficie del cuerpo para ubicarse ahí en la epidermis de la piel. Aquí tenemos a las neuronas multipolares. Aquí está la cadena simpática donde hacen conexión
para inervar justamente o para obtener la inervación de todas las estructuras viscerales. La médula de la glándula suprarrenal, los plexos prevertebrales, los plexos de Meissner y Auerbach que se encuentran aquí, fíjense, que están aquí a todo lo largo del tubo digestivo y que participa perfectamente bien en relación a la peristalsis o el peristaltismo del intestino. Y entonces nosotros tenemos esta secuencia que ya la hemos visto, donde el sistema nervioso periférico estaría formada por estas raíces mixtas que están saliendo del canal raquídeo y que van a tener la responsabilidad de inervar, obtener la información de la piel y también llevar la información de contracción a los músculos. Y nosotros tenemos esta inervación, que también ustedes ya la conocen, donde del hasta intermedio, donde están las neuronas motoras importantes de inervación de las vísceras, van a salir conjuntamente con las raíces motoras del hasta anterior, formando la raíz ventral, y luego se separan ellas, estas de la intermedia, para unirse luego a estos ganglios simpáticos. Y luego aquí hacen digamos, un pare de conexión con las neuronas que se encuentran aquí. Y de aquí salen las ramicomunicantes grises que van a inervar al músculo erector del pelo o a las glándulas sudoríparas. Esta es la ramicomunicante gris después de que he hecho conexión con este ganglio simpático, y la ramicomunicante blanca es la que está viniendo desde el asta intermedia a hacer conexión con este ganglio simpático. Y cuando ya sale de aquí, justamente va a ir a inervar la piel y estas glándulas sudoríparas que se encuentran, el músculo erector del pelo, que se encuentran a nivel de la piel. Esta es la cadena simpática, ¿no? Ustedes ya la conocemos. Y las ramificaciones después de esta conexión con el ganglio simpático van a ir justamente de unas a formando los plexos solares y el plexo celíaco, a inervar todo el tubo digestivo y también a inervar a los vasos sanguíneos, donde en este sistema endocrino que permite el funcionamiento, sumado a los otros factores de vasodilatación y vasoconstricción de los vasos, también esta función de la noradrenalina y la adrenalina que van a cumplir ese rol de vasodilatación y vasoconstricción. Y como alteraciones importantes que se producen, sobre todo a consecuencia de estas células de la cresta neural, que en su diferenciación, en su multiplicación, en su desplazamiento, en su diferenciación, o sea, son varias alteraciones que pueden traducirse, nosotros le llamamos neurocristopatías, así se llaman, todititas. Y puede haber defectos de la migración o la morfogénesis, es decir, de formación de la responsabilidad de formar diferentes estructuras. A nivel del tronco, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung. Esto lo vamos a discutir muy bien en la práctica, que es el megacolon agangliónico. Aquí no hubo una buena migración de las células de la cresta neural para formar esos plexos de Meissner y Auerbach. En consecuencia, habrá una ausencia del peristaltismo. A nivel craneal, defectos de la aceptación aortopulmonar del corazón, ya se pueden estar imaginando. Si no ha permitido estas células que se separen en aorta y en tronco pulmonar, ya se pueden imaginar lo que va a suceder, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la tercera fase. Defectos de la cámara anterior del ojo, vamos a ver la próxima semana. Labio leporino, paladar hendido ambos, displasia frontonasal, el síndrome de DiGeorge, ahorita vamos a ver, con hipoparatiroidismo, deficiencia tiroidea, displasia del timo, que con ya se pueden estar imaginando, si no ha permitido estas células que se separen en aorta y en tronco pulmonar, ya se pueden imaginar lo que va a suceder, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la tercera fase. Defectos de la cámara anterior del ojo, vamos a ver la próxima semana. Labio leporino, paladar hendido ambos, displasia frontonasal, el síndrome de DiGeorge, ahorita vamos a ver, con hipoparatiroidismo, deficiencia tiroidea, displasia del timo, que conduce a una inmunodeficiencia congénita, no adquirida, no es como el SIDA, sino congénita, nace así, defectos de salida del tracto del corazón y de los arcos aórticos,
y algunas anomalías dentales. Recuerden que la dentina se forma a partir de justamente las células de la cresta neural, entonces puede haber alteraciones a ese nivel. En cuanto a simultáneamente que hay alteraciones del tronco y de las células de la cresta neural, hay una asociación de charge, que significa C de coloboma ocular, ya les voy a explicar en qué consiste esto, H de cardiopatía, A de atresia de las coanas, R de retraso de crecimiento y retraso psicomotor, G de hipoplasia genital, o sea, no hay desarrollo de la parte genital, y E, anomalías del pabellón auricular o sordera. Esa es la asociación Charge, donde en un niño recién nacido podemos encontrar varias de estas alteraciones. Entonces asumimos que no solamente ha sido una parte de esas células de la cresta neural que no se han desplazado y diferenciado correctamente, sino que por el contrario ha habido un mal desplazamiento y diferenciación. El síndrome de Waterburn, que ahorita vamos a ver una imagen también. Luego puede suceder tumores y defectos de la proliferación. Por ejemplo, un tumor que se llama feocromocitoma, que es un tumor que se desarrolla en la médula suprarrenal, bastante grave. El neuroblastoma, que también se desarrolla aquí en la médula glándula suprarrenal. Recuerden que esta parte corresponde a una diferenciación de las células de la cresta neural. El carcinoma medular de tiroides, que es otro cáncer que se puede desarrollar, que aquí hay un tumor de las células parafoliculares. Recuerden que estas justamente se formaban en este lugar con secretoras de calcitonina y a veces es justamente las alteraciones en relación a los niveles de calcio que hace sospechar de esta posibilidad y se hacen las investigaciones para determinar. Tumores carcinoides. Este es un tumor que suele observarse con mucha, no frecuencia, pero es un diagnóstico bastante interesante, un diagnóstico diferencial, cuando el paciente puede estar acudiendo por como una apendicitis, y cuando se llega nos encontramos con que ese apéndice está con este tipo de tumor, que es bastante maligno. Otra afección importante es la neurofibromatosis o la enfermedad de von Reichenhausen, que son tumoraciones que se desarrollan a lo largo de todos los de los nervios periféricos, de diferentes tamaños. Cuando se expresan externamente, no hay tanto problema como cuando sí lo hacen, cuando están dentro de cavidades bastante cerradas, como por ejemplo la calota o como por ejemplo el canal raquídeo, ¿no? Entonces ahí sí hay problemas graves que hay, pero cuando se desarrollan externamente, el crecimiento del tumor no podría estar afectando el desarrollo de esa persona. Defecto genético que implica a las células de la cresta neural, por ejemplo, el albinismo, ¿no? Esta despigmentación de la piel. ¿Por qué causas? Eso me lo van a decir en la discusión de sus casos clínicos. Estos son los dos síndromes el de Treacher-Collins y el de Pierre-Robin, asociados a una falla en la migración y diferenciación de las células de la cresta neural que debieron haberse desplazado al primer arco faríngeo. Los dos síndromes corresponden al primer arco faríngeo. Y las características ya las hemos visto, ¿no? Hipoplasia del malar, deficiencias de alteración del ojito, de la implantación baja de la oreja, micrognatia, fíjense, micrognatia. En el caso de Pierre-Robin, micrognatia, que ahora, desde que nace el niño, puede utilizarse arneses
Este es un arnés que va alargando, permitiendo, como jalando el crecimiento del maxilar inferior. Miren, el niño ha usado el arnés de lo que estaba así. Miren cómo concluye después de haber usado, sin que se requiera de una cirugía más cruenta, ¿no? Simplemente usando estos arneses que se pueden corregir. Siempre y cuando solo tenga porque no solamente puede estar asociado a esto, sino a otras también. Este es el síndrome de George, como había mencionado. Hay deficiencia dismorfia facial, hipertelorismo, es cuando los ojos están bastante separados uno del otro, como que el proceso frontonasal hubiera crecido ampliamente y detiene el desplazamiento de los ojos a la parte central. Hay fisuras a nivel de los párpados, micrognatia en algunos casos. Puede haber anomalías en relación a la oreja, como estamos viendo aquí. Puede haber o no haber, o incipiente, la glándula paratiroides. El timo es hipoplásico o está ausente y produce esta inmunodeficiencia congénita. Eso significa que su sistema de defensa es pésimo y que es muy lábil a infectarse y será la causa de muerte de estos niños más tempranamente, cuando no se puede controlar a veces las infecciones. Deficiencias, alteraciones funcionales, deficiencia en el crecimiento, puede haber problemas de lenguaje, y defectos en cuanto a el corazón, a la formación del corazón, ¿no? Tronco arterioso, o sea que solo es, como no ha habido la separación del tronco arterioso, es un solo conducto, ya se pueden imaginar ustedes lo que ello significa. Interposición del arco aórtico, la tetralogía de Fallot, que lo vamos a estudiar más adelante, arco aórtico derecho, comunicación interventricular. O sea, son alteraciones cardíacas que pueden presentarse en este síndrome de DiGeorge por falla en la diferenciación y migración de las células de la cresta neural. El síndrome de Waardenburg presenta, a veces es hereditario, a veces puede ser que no sea tan severo y la señora incluso pueda tener hijos, pero otras veces no. A veces ya hay una alteración incluso del estado mental de los niños, y una característica es estos ojos de un color bastante especial, y hay mechones de pelos despigmentados, ¿no? Como canas que se llegan a observar en estos niños. Esta es la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, donde había dicho que se presentan tumores en todas las extensiones de los nervios periféricos. Miren, al principio esto ya es bastante serio, solo a veces puede aparecer como manchitas de color marrón en la superficie del cuerpo, solo manchitas, y algunas con pequeñas elevaciones. O sea, hay diferentes grados que se puedan presentar de esta neurofibromatosis. Incluso este chico, por ejemplo, que ustedes ven, trabajó en una película, y ya este crecimiento altera la morfología de su misma cara, ¿no? Pero si es que esto crece dentro, o sea, acompañando a un nervio que está desplazándose dentro de la calota, definitivamente puede comprometer ya como un tumor intracraneal, ¿no? Con toda la sintomatología, y eso es bastante grave porque no es uno, son múltiples que están creciendo, y eso definitivamente compromete la vida del paciente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Me pasé mucho, perdónenme, chicos, por favor. Pregunta.